Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers. Un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde aspirantes a influencers, pasando por influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y por supuesto todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Hoy vamos a hablar de influencers y creadores de contenido. Muchos oiréis estas dos palabras y os sonarán básicamente a lo mismo. Entonces, uno de los principales objetivos de este episodio de hoy es que aprendáis a diferenciar ambos. Porque además está influencers y creadores de contenido, pero luego metemos más palabrejas, o como lo queráis llamar, que podrían ser TikTokers, Instagramers, streamers, YouTubers, bloggers, podcasters. A la gente de Twitter se le llama Tweetstars al principio, ¿no? Aunque bueno, ahora parece que están más de capa caída, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o entendemos, digamos, los pilares, que es la diferencia entre un influencer y un creador de contenido, o estaremos muy perdidos. Entonces, lo primero, vamos a entender por qué se confunden. Influencers y creadores de contenido, a pesar de para nada ser lo mismo, se confunden muchas veces por una cosa muy sencilla. Porque muchas veces los influencers son también creadores de contenido y los creadores de contenido muchas veces son también influencers. ¿Esto qué provoca? Que hablemos de alguien como creador de contenido o como influencer indistintamente, llegando a crear una especie de lío total para las personas, digamos, más alejadas de este mundo, en el que al final acaban no entendiendo cuál es la diferencia y creen que pasan a ser sinónimos. Que podrían serlo, pero realmente no lo son. Y a esto ya, si le sumamos, como he dicho, las palabras que antes mencionamos, pues hace que todo esto sea un lío bastante grande. Entonces voy a simplificarlo al máximo para que, digamos, el objetivo del episodio de hoy sea que consigáis diferenciarlo para siempre. Y repito, luego no podremos jugar a un juego de que os pongo fotos de diferentes personajes y me decís si es un influencer, un instagramer, un tiktoker o es un creador de contenido, un streamer, un youtuber. Primero porque, por ponernos un ejemplo, vamos a hablar de Ibai. Ibai es instagramer, es tiktoker, es streamer, es youtuber, es creador de contenido, es influencer. Entonces es muy difícil. Por eso voy a dar los matices para que sepáis la diferencia, pero repito, muchas veces van a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es un influencer? Un influencer, digamos que es una personalidad que destaca sobre todo por su carisma o facilidad de comunicación. Esto le hace tener una capacidad de conectar, digamos, por encima de la media, digamos que en lo que anteriormente y en el mundo offline se llamaba una persona que caía bien, que se hablaba con todo el mundo, que era extrovertida, etcétera, etcétera, que no tienen por qué ser estas mismas características para el mundo online, pero ¿esto qué le permite? Pues conectar con un nicho de gente o con una comunidad y, pues, digamos, amasar un gran público. A veces esto, pues lo hacen por lo que hemos dicho, por su carisma o su facilidad de comunicación, y otras veces, pues, por detalles muchísimo más ridículos, como pueden ser el físico, la vida que llevan a cabo, que puede, pues, hacerles estar todo el día de viaje o tener una vida muy lujosa o una familia que conecta con mucha gente, lo que sea, porque muchas veces, pues digamos que es un poco que empatice esa comunidad contigo o que simplemente un poco aspiracional, que le guste esa vida que tienes. Y bueno, pues al crear estas comunidades son muy influenciables por estas figuras. Por tanto, sus consejos y sus recomendaciones son muy, digamos, muy tenidas en cuenta por ellos, y es a través de esto de donde han encontrado una forma de monetizar estas características. A veces pueden tener temáticas muy claras, es decir, son personas que hablan de moda, o que hablan de comida, o que hablan de recetas, o que hablan de fitness,
O otras veces, pues, son temáticas más, digamos, difusas o tocan diferentes temas porque es un poco que han destacado más por lo que hablábamos antes, por un carisma, y entonces da igual de lo que hablen, ese carisma arrollador con su comunidad les permite influenciarla, dando igual que hoy hable de un restaurante al que recomienda ir y mañana de un ejercicio para la espalda que ha probado y que le va genial, por poner un ejemplo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar a estos? En cualquier plataforma. Pueden ser Instagramers, pueden ser TikTokers, pueden ser también streamers, pueden ser YouTubers, pueden escribir un blog, pueden tener un podcast, pueden... lo que se os ocurra. Son multiplataforma y pueden estar en cualquier plataforma. Aunque lo normal es sobre todo que estén en Instagram y recientemente en TikTok. Y por otro lado, los creadores de contenido. Estos, digamos que tienen un conocimiento alto de algún tema y esto les permite crear contenido pues que o entretenga, o informe, o eduque alrededor de este tema. Es decir, pues para informar, pues puede ser porque sepan de cualquier materia de una forma bastante más alta que la media. Para entretener, pues porque pues tengan, bueno, una capacidad de humor o sean muy buenos a un videojuego, por ejemplo, y tengan la capacidad de, al ser muy buenos, de entretener a la gente, porque evidentemente lo que estás viendo no es aspirable por cualquiera, o de educar, pues lo mismo. Conocen muchísimo un tema y son capaces de educarte alrededor del mismo. En esto sí que la temática suele ser más clara y no suele, digamos, ser más transversal, sino que suelen tener una temática clara porque, como hemos dicho, es bastante difícil al final crear contenido de un nivel más alto del conocimiento medio del público. Por tanto, evidentemente es más difícil tocar más temas. Muchas veces también estos creadores de contenido por lo que destacan es por una gran edición de fotográfica o de vídeo. Entonces, pues, por ejemplo, en estos temas, pues es en lo que más destacan, y ahí pues la temática estaríamos hablando de vídeo o de foto más que de otras temáticas, tipo, por ejemplo, los de vídeo, pues da igual que viajen o que vayan al bosque de al lado de su casa, que al tener unas capacidades muy buenas en la creación de vídeo, pues es un poco lo que los destaca. Y bueno, como hablábamos antes, pueden estar en cualquier plataforma, pero sobre todo suele ser más común que estén en YouTube, donde se favorece el contenido en vídeo, que sean streamers, donde se favorece el contenido de entretener, lo que hablábamos antes, jugando un videojuego o con su humor, etcétera, etcétera. Bloggers también, porque si es contenido más informativo, más educativo, el contenido escrito funciona, o podcasters, que es lo mismo. Incluso suelen estar también en Twitter. Sin embargo, en TikTok y en Instagram es también común verles, pero digamos que es menos. Sobre todo también por una cosa, porque digamos que respecto a los influencers, que su forma de monetizar era esa capacidad que tenían de influenciar en su comunidad con cualquier recomendación o con cualquier producto que les enseñara, pues estos, sobre todo, la mayoría de las veces viven de monetizar ese contenido que crean. Por tanto, YouTube y Twitch, por ejemplo, o un blog o un podcast son plataformas que tú puedes monetizar, mientras que en Instagram o en TikTok, sin vender algún tipo de producto o servicio como las colaboraciones de los influencers, no puedes monetizar. Entonces, lo que estábamos diciendo, más o menos, al final es muy fácil que estos creadores de contenido, si tienen gran éxito, al final vayan a Instagram y también acumulen una gran comunidad de seguidores y acaben haciendo una colaboración igual que un influencer, y viceversa, que estos influencers pues empiecen a aprender de un determinado contenido, o ya lo sepa porque ha sido lo que han estudiado, porque les gusta mucho, etcétera, etcétera, y empiecen a crear contenido de mayor calidad en YouTube o un podcast o lo que sea, y también pasen a tener buenos números como creadores. Entonces, pues es esto el problema que hace que los confundamos. Pero creo que queda clara, y sí que hay perfiles muy marcados que son claramente influencers y que son claramente creadores de contenido. En cuanto a para una marca o para un servicio colaborar con uno o con otro, ¿qué ventajas sí que desventajas hay? Pues normalmente el precio va a ser similar.
si tienen más o menos una comunidad o unas visualizaciones, etcétera, etcétera, similares. Pero normalmente uno igual te cobra por las horas, es decir, si por ejemplo le pides un vídeo de tu restaurante, pues igual te cobra por esas horas que le lleva el vídeo, y el otro te cobra más bien por piezas, pues un reel, un TikTok, etcétera, etcétera. Aunque muchas veces puede ser una tarifa ya fija y ni siquiera te lo desglosa. Pero bueno, la forma de pensar, digamos, de cada uno de ellos. Y bueno, pues sí que es verdad que a unos les va a gustar más publicitar determinados productos o servicios y a otros. Es verdad que a un creador de contenido le va a ser más sencillo crear un vídeo o algo hablando, por ejemplo, de un servicio que igual una sudadera, por poner un ejemplo. Mientras que para un influencer igual es más fácil anunciar una sudadera, si además es de moda, que pues yo qué sé, un servicio de edición de podcast para otros podcasters, por poner un ejemplo. Entonces al final es un poco también a lo que vaya tu público. Aunque la mejor estrategia normalmente, si tu producto lo requiere, sería combinar ambos o combinar la capacidad de creador de contenido y de influencer de cada uno. Y bueno, espero que con esto se os haya quedado más claro. Repito, es muy sencillo de entender, pero a veces muy difuso por culpa de que se mezclan mucho ambos sectores. Pero bueno, espero que nunca más caigáis en el error de creer que es lo mismo, porque eso sí que no es verdad y para nada son. Y nada, nos vemos mañana miércoles, así que tengáis buen día y adiós.